Esta es una historia ancestral. Ocurrió cuando los mundos humano y espiritual no se habían separado. Los caballeros Tachi, defensores del reino, poseían un poder mágico inmesurable. Eran temidos y a la vez venerados. 7 almas cargaron con el peso del pecado, y el reino les dio la espalda. Y en medio del caos una grieta se abrió entre los cielos. De ella surgió un guerrero sin nombre, traído por el destino. Esta es la historia de Naruto Uzumaki y los 7 pecados capitales. Naruto sentía como todo su cuerpo estaba hecho pedazos. El hecho de no haber dormido por días, ni comido ni nada hacía que todo eso se multiplicara. Jamás imaginó que algo así podría pasarle. Pero aquí estamos, en el Valle del Fin, de nuevo. Naruto levantó su mirada hacia la persona que tanto había tratado de llevarlo a la aldea. Sasuke Uchiha. La ropa del rubio se había hecho añicos. Aún tenía su pantalón naranja, sus sandalias, las vendas del portakuna y en su pierna derecha, una camiseta de rejillas toda maltrecha, y ya sin su bandana. Sasuke no estaba mejor. Pero aún con todo eso, ahora iban a terminar con lo que empezaron desde que eran simples genis. Por más que Naruto querría acabar esto de otra forma, sabía que no había opción. Era esto, o tener que ver cómo Sasuke se convertía en un vil tirano. El Uzumaki sabía que su mejor amigo no tendría intenciones de dejarlo con vida en lo absoluto. Por lo que, todo se decidiría en un último ataque. Rasengan contra Chidori. Todo o nada. Naruto. Sasuke. El choque fue inminente. Una devastadora onda de viento empezó a golpear todo el Valle del Fin con brusquedad. Las estatuas de Senju Hashirama y Madara Uchiha se empezaban a destruir con cada segundo que pasaba. Naruto sentía como si su brazo derecho empezaba a desprenderse de él con cada segundo que seguía pasando. Era horrible el dolor. Su cuerpo no aguantaría más. Esto era el fin para él. Y pensar que pudo haber terminado desde un principio la batalla, pero simplemente la alargó para tratar de convencer a él y a Sasuke de que podría regresar a la aldea. Fue un completo estúpido. Y al final, lo último que vio antes de que su vista se nublara en la inconsciencia, fue una luz muy brillante que lo envolvió. Un suspiro escapó de sus labios mientras se apoyaba en el mostrador. Esto de ayudar a su amiga a retirar el poder de los caballeros maestros en el reino de Liones iba a ser una tarea difícil. Y más cuando tus compañeros no estaban contigo, y más sumándole el hecho de que ni siquiera tienes un 20% de tu verdadero poder contigo. Melissa, la capitana de los 7 pecados capitales. La dragona de la ira, ex capitana de los 10 mandamientos, y la heredera al trono del rey demonio. Aunque esos dos últimos sobrenombres nadie lo sabe más que ella y su compañera Melin. Era algo baja, tal vez 1,50, cabello rubio algo desordenado, vistiendo un conjunto que solo usaría un cantinero, junto a una empuñadura en forma de dragón en su espalda. Sus ojos se enfocaron en el tarro de cerveza que tenía en su mano derecha. Un largo suspiro volvió a salir de sus labios. Su vida no fue para nada bonita, los únicos momentos lindos que vivió fueron antes de que ella y su mejor amiga, Elizabeth del clan de las diosas, fueran maldecidas. Hace poco, la reencarnación número 107 de su amiga, Elizabeth Lioness, empezó a reunir a los 7 pecados capitales para poder derrocar a los grandes caballeros sacros que habían tomado el reino de Lioness. Por ahora son ella, Van y Diane los pecados reunidos. Ahora mismo estaban dispuestos a traer a Kim, que supuestamente estaba en la necrópolis, o sea el otro mundo. ¿Quién lo diría? Más 3000 años y sigo siendo virgen. Sí, como lo leyeron, sigue virgen. Últimamente, Aug la estuvo molestando llamándola virgen o niña pura. Claro que realmente no le importaba serlo o no, pero se sentía vacía en cierto punto ver cómo muchos disfrutan de su vida amorosa, y ella, siendo ex capitana de los 10 mandamientos y actual capitana de los 7 pecados capitales, no le daba una buena popularidad para que los hombres se les dé oportunidad de declararse. Principalmente por su gran rudeza y fuerza, sobre todo, los hombres elegían 1000 veces a una mujer sumisa antes que a una la cual es capaz de matarte de un simple en la cabeza. Aun cuando podrían intentarlo y morir en la primera noche de bodas con ella, los hombres se lo pensaban mejor antes de hacer una estupidez. Melissa sin más, tomó de su tarro disfrutando del gran sabor de la cerveza. Lo mejor de vivir en una taberna es que es todo tuyo y no hay nada que pagar.
Excepto cuando tienes que ir tú mismo para poder venderla después en un precio más elevado. Capitana. La mencionada miró adelante a su mejor amigo pecador, Van el zorro de la avaricia, quien parecía muy borracho. Dame más cerveza, combinará con el clima lluvioso de ahora. Su cara estaba casi tan colorada como una fresa. Melissa soltó una ligera risa, su amigo estaba tan borracho que olvidó que hoy estaba previsto que solo estaría nublado, nada más. Trata de beber menos. Acercándose con una botella de cerveza a su mesa. Ya has olvidado que hoy solo habrán nubes inclusive. Se rió mientras Van tomaba del pico de la botella. Dejando de beber mientras tenía una risa tonta. ¿Acaso no ve que hay relámpagos? Y puedo decir que lloverá muy horrible por los relámpagos negros. Espera. ¿Relámpagos negros? Sorprendiéndose, fue directamente hacia la ventana más cercana de su taberna y lo que vio sí que fue sorprendente. Rayos negros salían de más grandes nubes que cubrían el cielo antes azul. Sus demás compañeros de viaje, así como Diane, llegaron viendo el gran espectáculo de relámpagos negros. En toda mi vida vi algo como relámpagos negros. Diría Diane con notoria sorpresa, ciertamente había visto cosas sorprendentes, pero esto no se veía todos los días. Elizabeth se acercó a Melissa algo temerosa. ¿Cree que sea Giltunder, señorita Melissa? Negando con la cabeza. No lo creo. Esto, puedo decir con certeza que no es la magia del pequeño Gil. Es más, ni siquiera es magia lo que siento. Sus compañeros abrieron los ojos en sorpresa, hasta incluso hizo que Van perdiera la borrachera por eso. Aunque no sea magia, siento que es una energía diferente. No tengo idea de qué es, pero se siente débil. Se le hacía extraño. Pero lo siguiente que vieron los dejó más sorprendidos que antes, el cielo empezó a desfigurarse en un gran vórtice que dejaba escapar muchos más relámpagos negros que impactaban con el suelo generando pequeños cráteres. Melissa instintivamente tomó su espada. Si un relámpago venía hacia aquí, al menos tendría que usar su fuerza para desviarla, obviamente con el Fulcrunter no podría. Y, como si fuera una especie de meteorito, un objeto salió del vórtice a gran velocidad y terminó estrellándose contra el suelo, generando una gran cortina de humo. Todos se sorprendieron de sobremanera, sorpresa la cual Melissa supo rápidamente sobrellevar y salir de ella. Mamá de Auk. Llévanos de inmediato hacia esa dirección ahora. La gran cerda, sin decir una palabra, no es como si pudiera, salió corriendo a toda velocidad hacia donde se estrelló ese objeto. Espero y no sea peligroso, nos estamos desviando demasiado para encaminarnos hacia la necrópolis. Cuando por fin la gran cerda llegó hacia el cráter, Melissa, Van y Diane se pararon enfrente del mismo listos para enfrentar lo que sea que fuese que ocasionó ese alboroto en el cielo. El humo, que aún seguía pero no con la misma intensidad, se empezó a disipar lentamente para ir mostrando el interior del cráter. Diane apretó los puños por si algo peligroso pasaba, Van y Melissa tomaron instintivamente sus armas. Cuando por fin se fue por completo el humo y polvo, vieron algo que los dejó casi tan sorprendidos como las nubes. En el fondo del cráter había un chico rubio muy lastimado el cual estaba inconsciente. Lo que más llamó la atención de Melissa, Van y Diane, y aterrorizó a Elizabeth y Auk, fue ver cómo el brazo del adolescente estaba casi separado de su cuerpo, colgaba como si fuera una pieza mal puesta en su lugar. Van. El mencionado dio un salto hacia dentro del cráter y tomó con sumo cuidado al moribundo chico, para posteriormente llevarlo hacia dentro de la caverna y dejarlo descansar en una de las habitaciones. Melissa observó atentamente cómo Van se llevaba al chico hacia una habitación para que descansara. Le inquietaba qué fue lo que acababa de pasar, esto fue algo que nunca vio en sus más de 3000 años. El cuerpo de Naruto descansaba de forma calmada en una cama. Estaba vendado del torso y el brazo, Van gracias a su sangre que hizo que el rubio la tomara, logró que sus heridas desaparecieran y unir al 100% su brazo derecho. Al lado de la cama, había una cubeta con agua fría y un paño, Elizabeth se tomó la libertad de velar por si el rubio tenía fiebre o algo. Los ojos del rubio empezaron a temblar, señal de querer despertar. Tras unos segundos, al fin se despertó, viendo primero el techo de una habitación que no reconoció. Alarmado, se paró rápidamente de la cama, viendo a su alrededor con cautela. Pero su atención se vio reflejada hacia su cuerpo, estaba curado de pies a cabeza. Incluso podía jurar que su brazo, antes casi separado, ahora estaba pegado firmemente en su cuerpo. Confundido se preguntó qué fue lo que pasó después de su pelea con Sasuke.
¿Acaso el viejo Rikudo había roto el Tsukuyomi infinito? Era una posibilidad. Mirando bien la habitación, notó algo en la mesa de al lado de la cama. Viéndose a sí mismo, notó que solo traía su camiseta de rejillas y sus pantalones naranjas. Aun si no era de su gusto no vestir nada naranja, era mejor que no vestir nada e ir desnudo por ahí. Tras haberse quitado su ropa anterior, se miró en el espejo algo confuso. Su ropa consistía en una camisa blanca, debajo de un chaleco negro, corbata roja, pantalones blancos, y botas negras con detalles verdes. Parecía un camarero, pero era mejor que nada. Sin saber qué más hacer en la habitación decidió salir por la única puerta que había, la escalera que se encontró conducía hacia abajo, tal vez ahí encontraría a la persona que lo cuidó, al menos debía agradecerle. Cuando iba bajando, su habilidad sensorial se activó de repente, deteniendo su andar. Miró cautelosamente el final de las escaleras, quien o quienes sean los que desprendían esa cantidad de poder debían ser fuertes. Al final, solo bajó sin remedio, y cuando lo hizo lo primero que su mente pudo decir fue un ¿eh? La escena que tenía enfrente era algo rara. Un hombre alto, de pelo gris y vestimenta roja, estaba comiendo algo en una mesa de lo que parecía ser un pequeño bar simple, todo mientras un cerdo, que sorprendentemente decía insultos, trataba de quitarle su comida de lo bien que olía, mientras una linda joven de su edad de pelo gris y vestimenta de camarera miraba eso con diversión. A ver, no pensé que despertaras tan rápido. Una voz al lado izquierdo del rubio casi hizo que su corazón saliera de su boca por el terrible susto que se llevó, haciendo reír a la chica rubia que le habló. Perdón, no fue mi intención asustarte. Mi nombre es Melissa, un gusto. Extendiendo su mano. Naruto, agarrándose el pecho unos segundos, respiró un poco hondo y respondió. Mucho gusto, Uzumaki Naruto. Extendiendo también su mano con la de la rubia en un pequeño apretón. Gracias por cuidarme, pero ¿dónde encuentro exactamente? Soltando el saludo. Te encuentras en mi bar, el sombrero del jabalí. Respondió extendiendo sus brazos a los lados con una sonrisa. Pero ahora déjame preguntarte yo a ti. Cambiando su expresión a una seria miró a Naruto atentamente. Exactamente, ¿de dónde eres? Naruto se quedó en silencio por un momento, analizó bien a Melissa, los objetos del bar, pero sobre todo la sensación extraña a su alrededor. Ni una pizca de chakra. Bueno, no estaba en las naciones elementales. Naruto se sentó en las butacas enfrente de la barra, Melissa lo siguió y tomó un tarro para servirle cerveza. No bebo, con agua me conformo. Melissa alzó una ceja, aunque tuvo que usar mejor su cabeza, era un adolescente, podía entender por qué no bebía. Dejando el vaso con agua enfrente de Naruto lo miró con calma, viendo cómo tomaba su bebida con calma. ¿Quién eres exactamente? Viendo cómo Van, Diane que estaba por la ventana, Elizabeth y Aoi prestaban atención. ¿Por qué aparecer de la nada de un agujero de gusano no se ve todos los días? Naruto se quedó en su lugar sin decir nada. Analizó bien sus palabras. ¿Agujero de gusano? Había escuchado de eso por parte de Ero Sennin. ¿Pero en serio llegaron a tanto en su choque de ataques? Bueno, ¿qué más da? No perdía nada en contarle quién era y de dónde venía. No sentía malas intenciones, se lo debía por darle ropa y algo de tomar, pero sobre todo por salvarlo de la muerte. ¿Esto será algo largo? ¿No tendrán algo que comer? Preguntó con pena mientras su estómago gruñía ruidosamente. Melissa dio una sonrisa mientras se daba media vuelta. Podía pedirle a Van que lo haga, pero al menos acabaría su reinado de comida con su nuevo amigo interdimensional. Los siguientes minutos, Naruto se la pasó explicando su historia de la forma más resumida posible, sus batallas, sus amigos y enemigos, y el último conflicto que tuvo, bueno, al menos lo resumió lo mejor posible. Mientras Melissa ponía el plato de comida enfrente del rubio, terminó de hablar. Y esa es mi historia. Mirando el plato frente a él. Un pequeño pescado, junto a arroz blanco, perejil y huevos revueltos. Wow, se ve delicioso, de veras. Cortando un poco el pescado para llevárselo a la boca. Los demás solo pudieron dar un suspiro y abrir la puerta para que el rubio se dirigiera hacia afuera y pudiera vomitar. Pero el adolescente solo siguió comiendo, y siguió, y siguió, y siguió, y así sucesivamente hasta dejar el plato limpio. Dejando escapar un suspiro de satisfacción se dejó caer sobre sus brazos. Estuvo delicioso. Los pecados, Elizabeth y Aoi se quedaron de piedra. ¿Qué carajos dijo? ¿Acaso este mocoso acaba de comer la comida de Melissa? La mencionada estaba atónita. Nadie en su vida había comido de su comida y vivió lo suficiente para contarlo.
Pero él lo disfrutó. Lentamente una gran sonrisa se formó en sus labios. Mirando entusiasmada al rubio. ¿En serio? Naruto sonrió ampliamente. Pues claro, estuvo delicioso, cocinas muy bien. Melissa casi sintió que se desmayaba, que alguien halagara su comida significaba mucho para ella. ¿Estás trastornado?, habló dándose media vuelta y dirigirse a cualquier lugar menos donde haya adoradores de comidas demoníacas. Van se sentó al lado del rubio con una sonrisa zorruna. Entonces, ¿tu oficio se trataba de espionaje, asesinato, y demás mierdas, no? Naruto asintió mientras Melissa dejaba felizmente otro plato frente al Uzumaki. Vaya, hubiera sido interesante conocer a los tuyos, robar información y demás cosas debe ser un gran oficio. Si así es. Y será mejor que alejes tu mano de mi portaarmas o juro que te meteré un Rasengan por el trasero. Amenazó con una sonrisa, pero con el ceño fruncido. Van sonrió, pensaba que el chico estaba alardeando sobre que sabía cuando alguien le robaba o incluso mentían. Pero al final terminó siendo verdad. Le agradaba el chico. ¿Y qué harás ahora, señor Naruto?, preguntó Elizabeth dudosa. El rubio no tenía dónde ir, o qué hacer. Sonriendo miro a la chica con calma. Llámame Naruto simplemente, tenemos la misma edad. Y con respecto a lo otro, pues no sé. Seguir adelante supongo. Esa última respuesta tan vacía, dejó inseguros a todos. De seguro tendría a varias personas esperando por él, y él no podía hacer nada. Pero no todo era malo. Poniendo otro plato enfrente de Naruto, Melissa sugirió. Bueno, no sé si te sirva pero, conozco a una amiga que pueda ayudarte a regresar. Eso llamó notoriamente la atención de Uzumaki. Ella conoce muchos hechizos, podría tener alguno que tenga que ver con el viaje interdimensional, ¿qué te parece? Los ojos del rubio se iluminaron. De verdad. Gracias. ¿Y dónde está ella?, preguntó muy emocionado. Esa es la cuestión. Poniendo una mano en su nuca. No sabemos dónde está, y por eso estamos reuniendo a todo mi equipo. Con una sonrisa, extendió su mano. ¿Qué te parece si te nos unes y nos ayudas, y después te ayudamos nosotros a ti? El Uzumaki se quedó en silencio por unos segundos. Eso no sonaba mal. Con una gran sonrisa, dio un apretón de manos con la rubia. De acuerdo, niña. Recibiendo un golpe en su cabeza. Oh. ¿A qué viene eso? Soy mayor que tú, ahora come más y no desperdicies. Entregándole otro plato al rubio que ignoró el golpe y siguió comiendo de forma gustosa y alegre siendo visto por una complácida Melissa que apoyó su mandíbula en sus manos. Esto es muy raro, mencionó el cerdito algo perturbado. Elizabeth sonrió. Yo lo veo tierno, nadie había comido lo que prepara la señorita Melissa y la haya halagado por eso. Ese es el punto, princesa. Nuestro nuevo grupo ahora estaba dirigiéndose ya hacia lo que conocían como la necrópolis. Aquí supuestamente estaba el pecado de la pereza, King. Según lo que vio Naruto del cártel, era un gordo muy panzón. Ahora mismo caminaba por el pequeño pueblo abandonado en el que estaban, según Melissa, la mejor forma de encontrar la necrópolis era reuniendo información, y la apoyaba. La información puede ser igual de valiosa que el poder, y qué mejor forma de reunirla que vendiendo cerveza en su taberna. Kurama, ¿estás ahí? No recibió respuesta. Tal vez estaba aún durmiendo, después de todo él le había dado todo su chakra en ese último choque de ataques. Dejando escapar un suspiro miró a su alrededor. No había ninguna alma en todo el pueblo, ni siquiera aves. Pero un quejido como de una niña llegó hasta los oídos del rubio que giró su cabeza hacia la dirección del sonido. Vio a una niña rubia de unos 4 o 6 años, estando apoyada en un pilar de una casa cercana. Se veía muy débil por no haber comido. Acercándose rápidamente, Naruto se arrodilló. Niña, ¿estás bien? No veía heridas visibles, solo cansancio aparente. La niña se lo quedó viendo por unos segundos, solo para después caer de espaldas contra el suelo inconsciente. Rápidamente Naruto la sostuvo y empezó a darle ligeras cachetadas en su rostro. Oye. Niña. ¿Qué pasa aquí? Preguntó Van llegando caminando con las manos en los bolsillos. No tengo idea, esta niña se desmayó, parece que no probó bocado en un buen tiempo. Respondió el rubio sumamente preocupado por el estado de la pequeña. Aléjense de mi hermana. Ambos voltearon a ver a un niño un poco mayor que la niña apuntarles con un rastrillo. Oye, si eres su hermano deberías fijarte que esté bien alimentada, ¿no? Cállate.
Naruto se puso de pie y miró de forma cautelosa al niño. Tratamos de ayudarla, no hagas esto más difícil. El niño solo apretó los dientes de enojo, y con lágrimas se lanzó con su rastrillo para defenderse a él y su hermana. Ban, que era el que estaba más cerca, terminó por recibir el ataque en el pecho. Naruto se preocupó al ver cómo Ban tenía clavado el rastrillo, pero este ni se veía afectado. Hermano. La niña al parecer se había despertado y se lanzó para detenerlo. Ellos fueron muy amables conmigo, estaban protegiéndome. El Uzumaki observó curioso y sorprendido cómo la herida que tenía el bandido se cerró con vapor que salía de su antigua herida. Yo lo siento. Exclamó soltando su arma. ¿Cómo puedo expiar mi pecado, señor? ¿Expiar dices, mocoso? Es que... El niño jadeó al ver el pecho de Ban intacto. Su herida, sonriendo con cierta amargura, Ban se puso de pie. Déjame decirte algo, niño. Naruto levantó una ceja al ver cómo Ban poseía una mirada sombría. Los verdaderos pecados, jamás pueden ser expiados. Repentinamente, Ban escupió una gran cantidad de sangre. Naruto se alarmó de sobremanera al ver cómo su amigo estaba siendo atravesado por una lanza, pero sobre todo, al ver cómo un niño castaño estaba acostado sobre la lanza teniendo una sonrisa satisfecha. Sabías palabras viniendo de ti. Sonriendo. Hola Ban, ha pasado tiempo. Ban puso una mirada confusa al ver al niño, se le hacía conocido. ¿Qué pasa? ¿El oso te comió la lengua? ¿Y tú, quién eres? El castaño parecía muy divertido tras esas palabras. ¿Cómo que quién soy? ¿En serio te olvidaste de mí? Suspirando con pesar. No importa. La cuestión aquí es, que yo sí recuerdo a Ban, el zorro de la avaricia. Haciendo girar su lanza a una velocidad que lo hacía parecer un taladro hasta que terminó por traspasar todo el cuerpo del inmortal dejando un gran hueco. La lanza se quedó suspendida en el aire, donde el niño se paró en la punta de su arma. O tal vez prefieres que te llame, Ban el muerto viviente. Ban tomó la sangre que se encontraba en su mano, que había salpicado tras ser atravesado, mientras el rubio se ponía a su lado con un rostro serio. Suficiente, niño. No me gusta tu tono, ¿qué es lo que sabes de mí? Dejando escapar un suspiro dejó de tener su sonrisa a tener un rostro más serio. Conozco tu pecado, tu horrible pecado. El pecado de asesinar a la guardiana de la eterna juventud y así tener la vida eterna. Ban sintió como el mundo se le empezaba a caer encima tras esas palabras. Apretó con fuerza sus puños hasta hacerlos crujir. Naruto, ya teniendo suficiente, se paró erguido frente al niño. Muy bien, niño, no sé quién demonios eres, pero si crees que puedes venir aquí y atacarnos como si nada, estás muy equivocado. Sacando varios kunais de sellos en sus manos. Daba gracias el haberlo aprendido de Tenten. Kim parecía confuso, no recordaba haber visto a ese chico antes. Pero le daba igual. No te metas, mocoso, esto es entre Ban y yo. No te preocupes, no me interesa compartir. Añadió Ban con una sonrisa mientras se tronaba sus dedos, iba a aplastar a este mocoso por ser un gran hablador. Sin más, Ban dio un salto tratando de conectar una patada de hacha al castaño que simplemente se movió junto a su lanza. Sin voltear a ver, movió su cabeza esquivando un puñetazo cortesía de Naruto que abrió sus ojos con sorpresa, pero poniéndose serio empezó con una seguidilla de golpes que eran esquivados con suma facilidad por el hada. No lo volveré a repetir, no te metas. Con un movimiento de mano, hizo que su lanza golpeara al rubio a un costado estrellándolo con una casa. ¡Abejorro! Gritó extendiendo su mano y empezar a moverla de un lado a otro con velocidad, aunque Ban no parecía preocupado puesto que lo esquivaba aún estando en el mismo lugar. Kim miró por el rabillo del ojo como una gran cuchilla de 4 aspas se dirigía hacia él a gran velocidad. Simplemente descendió un poco y fácilmente podía dejarla pasar. Lástima que jamás en su vida esperó algo como lo siguiente. La cuchilla explotó en una nube de humo, dejando ver al rubio Shinobi sorprendiendo a Kim, que no pudo hacer mucho tras ser agarrado del rostro y ser estrellado en el duro suelo. Apretando su agarre y afilando su mirada, Naruto posó sus ojos de forma intensa en Kim, que hacía todo lo posible para librarse de su agarre. De acuerdo, te lo volveremos a repetir, ¿quién carajos eres? Apretando con más fuerza su agarre y gruñía por lo bajo, todo mientras Ban se acercaba tronándose los nudillos de forma algo tétrica. Pero repentinamente el rubio fue enviado a estrellarse contra la pared de una casa por un duro golpe.
Levantándose, observó confundido y sorprendido como un oso de felpa de color verde estaba flotando de forma suave cerca de Kim, quien se levantaba lentamente junto al oso del suelo hasta quedar suspendido nuevamente en el aire. Ojalá ella pudiera ver esto, ojalá ella pudiera ver al maniático que la asesinó, retorciéndose como un animal agonizante. Van no dijo nada, solo puso una mano a su costado. Ya me cansé. Dando una torcida sonrisa levantó su mano hacia Kim, que abrió sus ojos sorprendido. ¿Quién demonios eres? Su voz se reflejaba la frialdad y dureza, una que nunca tuvo desde hace años. Hola. Apareció Melissa dando un pequeño golpecito en la cabeza a Van con un tarro, quien se sostuvo dicha zona. Díganme, ¿en serio creyeron que se escaparían del trabajo? No es eso. Solo es que este mocoso atacó a Van sin razón y quiere pelear con nosotros. ¿Cómo ayudamos al negocio si él estorba? Melissa tarareó mientras giraba su vista hacia Kim, que parecía impasible. ¿Qué pasa por aquí? ¿Por qué tanto alboroto? Preguntó Diane, apareciendo caminando, viendo cómo había rastros de una pelea. Pero su vista se enfocó en un castaño que flotaba en el aire. Tanto Melissa y Diane abrieron sus ojos en sorpresa. Kim. Los ojos del Uzumaki y del pecado de la avaricia se abrieron como platos. ¿Cómo que ese enano de allá es Kim? ¿Que no era gordo? Bueno, tal vez perdió peso. ¿Y eso qué? Kim nunca me atacaría así. Diane se inclinó hacia Kim con una sonrisa, estando muy feliz. Te hemos estado buscando, Kim, qué gusto verte de nuevo. Kim no dijo nada, simplemente miró con odio a Van y se dio media vuelta, yéndose de ahí, no queriendo seguir estando en el mismo lugar que el zorro. ¿Qué le pasa a ese enano? Preguntó el Uzumaki bastante enojado, primer pecado que intentaba reclutar y ya lo querían matar. Simplemente, la suerte Uzumaki. Poniendo sus manos en los bolsillos y encogiéndose de hombros. Ni la más mínima puta idea, pero ese niño impostor no es Kim. Dándose la vuelta vio al dúo de hermanos que recién conoció. Pero al menos ya tengo una excusa para poder ir a ese sitio. Todos habían regresado a la taberna, habiéndose traído consigo a los dos hermanos, los cuales estaban frente a un gran banquete preparados por Van. Bien mocosos, coman todo lo que quieran. Huele delicioso. Lo siento, pero no tenemos con qué pagarle. Si no se lo comen, se lo doy al cerdo. Dicho y hecho, los hermanos empezaron a comer con gran rapidez pero con moderación, ignorando por completo el hecho de que Melissa sostenía de una oreja a Auk, que intentaba por todos los medios de llegar al banquete que había preparado Van. Aparte de oler rico, sabe muy bien. Exclamó la pequeña comiendo con gran alegría. Sentándose enfrente, Van sonrió astutamente. Obviamente no será gratis. Poniendo un pulgar en su mejilla, miró de forma estoica a ambos, que dejaron de comer al instante. Díganme, ¿qué saben de la necrópolis? Bueno, no sabemos mucho, pero no es un lugar bonito, eso es seguro. Habló el mayor mientras levantaba un dedo. Es un lugar donde no cabida para los vivos, más bien es un lugar donde se encuentran los muertos, o fantasmas simplemente. Naruto, con solo escuchar la palabra fantasma, se había asustado. ¿Fantasma? Preguntó con su voz llena de nerviosismo. ¿Peleaste en una guerra sangrienta y aún así, le tienes miedo a unos bichos blancos con un mantel encima? Preguntó Melissa con una cara chibi. No les tengo miedo. Solo me preocupo por ustedes, por eso me puse nervioso. Cruzándose de brazos. Augladeó la cabeza confuso. Pero Naruto, tus piernas están temblando. Cállese. Dándole un coscorrón que lo dejó chillando de dolor al pobre cerdo. Sigo sin comprenderlo, niño, explícate. Exigió Van algo cansado, estos acertijos por parte del niño lo tenían harto. Juro que es todo lo que sé, pero aún así no creo que sea posible llegar. Y por primera vez en la conversación, la pequeña rubia entró a la conversación. Memorias preciosas compartidas con la muerte te guiarán a la capital. Van miró fijamente a la niña, que se puso ligeramente nerviosa. Eso fue lo que dijo el vecino, perdón, es todo lo sé. Sonriendo y acariciando la cabeza de la niña. No te preocupes, con lo que dijiste me sirve perfectamente. Ahora come antes de que se enfríe. La niña solo dio un afirmativo con su cabeza y reanudó su comida junto a su hermano. Naruto solo sonrió un poco, Van parecía un mal tipo pero tenía un gran corazón. Exactamente, ¿qué hacemos aquí? Preguntó el rubio Uzumaki, estando un pequeño prado con muchas flores acompañado por los demás pecados. Melissa se posó a su lado teniendo sus manos en los bolsillos.
Según los niños, aquí es donde podemos llegar, memorias preciosas compartidas con la muerte te guiarán a la capital. No parece muy convincente la verdad. Tal vez se refiere a los recuerdos que uno vive con un ser amado que ya está en mejor vida. Ojalá pudiera ver a mi madre, dijo Elizabeth esperanzada, aunque recordó un doloroso hecho. Es cierto, nunca la conocí. Naruto se acercó con una sonrisa poniendo una mano en su hombro. Oye, no estés triste. Muy seguramente ella querría que tú estés feliz, siempre una madre o un padre le desea lo mejor para sus hijos después de todo. Tal vez puedes utilizar el deseo de conocerla como reemplazo de un recuerdo en este caso jejeje. Elizabeth sonrió lentamente, agradecía que alguien como Naruto la consolara. Melissa veía esto en segundo plano, con la frase de Uzumaki en su cabeza. Siempre una madre o un padre le desea lo mejor para sus hijos después de todo, qué buen chiste. Pensó con cierta amargura la rubia que apretó los puños ligeramente con la imagen de la persona, no, del monstruo que tanto la hizo sufrir a ella y a su amiga. Aug repentinamente dio un resoplido generada de su nariz, pero al hacerlo, las flores salieron disparadas hacia el cielo, rodeando a todos en un torbellino de flores que puso tensos a todos. Melissa se puso delante de su amiga lista para protegerla de cualquier cosa. Naruto miraba esto con cierto desconcierto. Hasta que los pétalos empezaron a moverse más bruscamente hasta empezar a brillar. Oigan chicos. Los pecados y Naruto voltearon y vieron a los dos hermanos de antes. Tengan cuidado ahí. No pudieron preguntar a qué se referían puesto que el brillo había nublado sus ojos causando que tuvieran que taparse los ojos por el intenso brillo. Cuando lo abrieron, la mayoría jadeó sorprendidos por ver a su alrededor. En vez de tierra, o rocas con las que las personas estaban acostumbrados a ver en un ambiente nuevo, lo que vieron fue una especie de material celeste verdoso. ¿Qué rayos? Fue todo lo que salió de la boca del rubio que se preguntaba qué fue lo que provocó esto. ¿Cómo llegamos aquí? Au dejó escapar un resoplido orgulloso. Tal vez fue mi gran deseo de comer todas las sobras del mundo que abrió las puertas de la capital. Presumió el cerdito moviendo su pata de un lado a otro. Naruto tuvo una gota de sudor en su nuca. En el poco tiempo que estuvo con el cerdo, le dieron unas ganas de meterlo en el asador. Sus ganas eran tan grandes como lo era el árbol divino, Shinju, que tenía que usar toda su fuerza de voluntad para no hacerlo, todo por la actitud tan babosa del cerdo. No sé, yo tenía la mente en blanco. Yo igual. Pero entre los comentarios de los demás, Van notó por el rabillo del ojo una silueta rubia caminando hacia un rumbo no fijo. Sin previo aviso, salió corriendo a todo lo que daba, sin darse cuenta que otra persona lo seguía volando. No te dejaré ir. Fueron las palabras que escaparon de la boca tanto de Van como de King, que este último lo seguía con intenciones nada buenas. Naruto parpadeó por un segundo, cuando volteó a ver a Elizabeth. ¿Tú entendiste lo acaba de pasar? No, ni idea. Sin muchas opciones, tuvieron que perseguirlos con Naruto llevando a Elizabeth en su espalda y aunque en sus brazos para no dejarlos atrás. No sé qué le ocurre a Van, pero no estoy seguro que esté así por King. Habló Naruto mientras corría junto a los demás. Melissa levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Naruto suspiró un poco. Puedo sentir las emociones de las personas, y puedo decir que Van siente desesperación, alegría, dolor y muchas cosas más, pero puedo asegurar que no son dirigidas a ese tal King. Los demás solo se miraron entre ellos confusos y algo preocupados. Sea lo que sea que le esté ocurriendo al zorro para que hiciera que sintiera eso, debería ser grande. Pero todos de forma brusca tuvieron que frenar ante la llegada de un invitado inesperado. Enfrente, había una mujer de cabello oscuro, de traje de color rosa opaco de una pieza que llegaba hasta por debajo del muslo. Encima de esta tenía un chaleco blanco, guantes metálicos, botas rosas con placas metálicas, y por último una espada estilo medieval muy fina. Lo más extraño es que esta estaba inmóvil teniendo su mano empalada en su pecho, y por alguna razón tenía una sonrisa feliz con los ojos cerrados. Una caballero sacro. Está muerta. La mujer lentamente empezó a cobrar vida hasta ponerse rígida frente a los pecados aún con esa extraña sonrisa y con los ojos cerrados. Ustedes deben ser los 7 pecados capitales. Sacando un kunai de su manga. ¿Quién pregunta? Poniendo una mano en su boca se rió. Oh. ¿Dónde están mis modales? Soy Ilauna caballero sacro. Sinceramente, estoy aquí para probar lo que tanto dicen las leyendas sobre los pecados, a ver si son tan aterradores como tanto dicen. Tomando su espada con lentitud hasta apuntarles con ella. Melissa puso un rostro serio, y sin voltear a ver a Elizabeth habló.
Elizabeth, Auk, váyanse de aquí, es muy peligroso. Y sin rechistar, Auk tomó a Elizabeth para ponerla en su lomo y empezar a correr a cualquier rumbo que no sea cerca de ahí. Tras varios minutos, Auk se detuvo y miró atrás. Creo que los perdí. Uf. Esto es muy agotador. Elizabeth miró preocupada hacia la dirección de sus amigos. Chicos, señorita Melissa. No te preocupes, Elizabeth. Animo a Auk. Estoy seguro que ellos le están dando una sacudida de trasero a esa Mu. No terminó de decir su frase puesto que algo se estrelló contra un cristal cerca. Ese algo fue Melissa, que tenía unos rasguños en su rostro. Esta volteó a verlos con sorpresa, para luego ser enojo. ¿Qué les dije? Largo de aquí. No me jodas. Se lamentó el cerdo volviendo a correr con la princesa en su lomo. Melissa tuvo que levantar su brazo y atrapar en el aire al rubio Uzumaki, que se recompuso a tiempo, viendo de forma seria a la mujer que lo mandó a volar. Pero rápidamente, junto a Melissa tuvieron que levantarse y poner sus brazos arriba para evitar ser aplastados por una enorme Diane que estaba algo adolorida. Oye, no es por nada, pero, bájale un poco a tu dieta, ¿no? Capitana, eso fue cruel. Ahora no es el momento. Los tres tuvieron que poner en posesión de lucha cuando la mujer caminó hacia ellos. Nunca pensé que los poderes de los 7 pecados capitales fuera tan decepcionante. Sonriendo levantó su espada. Creo que exageraron un poco con sus historias. Naruto miró de forma seria a la mujer. No era tan fuerte, pero algo había en ella que lo inquietaba. Solo esperaba que ahora en adelante, nada se complicara para él. Fin. Bueno. He tardado bastante en subir el primer capítulo de esta historia a YouTube. Pero bueno, ya está hecho. No subiré todas mis historias aquí porque ya hay personas que me han pedido subir algunas de mis otras historias, por lo tanto no subiré todas aquí. Sin más que decir, espero sus comentarios y sus likes. Bye bye.